Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buenas tardes y buenas noches para los que revisen esta sesión en la grabación en la plataforma. Yo soy Jonathan Luis Domínguez Herrera. Bueno, estoy a cargo del curso de diseño y comunicación en el cual ustedes están matriculados. Y para mí es un gusto, pues, nuevamente darles la bienvenida. Si bien ya estuvo por ahí el video de bienvenida, pero en este sistema a distancia, pues bueno, sabemos que es poca a veces la interacción entre compañeros, entre docentes y alumnos. Y bueno, esta sesión no solamente será para platicar algunas cosas generales sobre quiénes somos, etcétera, sino más bien aprovechar un poco el tiempo sobre los quehaceres de esta asignatura, para lo cual, pues bueno, a todos los que también van entrando a la sesión, etcétera, pues bueno, si alguien durante la misma sesión tiene alguna duda, puede levantar la mano, etcétera, ahí de manera virtual, creo que por ahí hay un símbolo, ¿no? Donde se puede levantar la mano, etcétera. Y pues bueno, dar a conocer sus opiniones o preguntas respecto a lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy, pues bueno, tengo la intención, pues más que nada recapitular lo que fueron las 2 primeras semanas y esta nueva semana que es un tema muy interesante donde ya nos vamos a ir adentrando en la cuestión de que el diseño está dentro de la vida cotidiana. Entonces, voy a ir pasando a una serie de imágenes. En algún momento a lo mejor haré una pausa para usar la pizarra. Y bueno, obviamente tampoco quiero que esto sea una charla magistral, una conferencia magistral en donde solamente se tenga un punto de vista, sino que, pues bueno, si, soy, eh, bueno, he sido profesor durante mucho tiempo y pues bueno, muchas veces, a veces tenemos alguna serie de elementos que eh, fortalecen nuestras bases teóricas, etcétera, y que a lo mejor muchas veces el alumno en donde están, la posición donde están ustedes, pues a lo mejor quieren ir a adentrarse más al campo de la práctica, pero vamos a ver que esto se intercala, si lo reflexionamos bien. La intención es que eh, durante la sesión ustedes puedan exponer algunos puntos de vista, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir comenzando por esta dimensión, ¿no? De qué es lo que entendimos por el diseño. Obviamente es una pregunta abierta. Si alguien quiere opinar, adelante, ¿no? Vimos que, bueno, el texto que teníamos ahí en la plataforma, pues era una dimensión muy particular, ver un problema, darle una solución respecto de un problema humano, de ajuste, reasignación, por ejemplo, de espacio, etcétera, pero que esto se puede ir extendiendo un poco más, ¿no? O sea, obviamente cuando buscamos diseño en internet, en la búsqueda de imágenes, ¿no? Por lo regular siempre nos encontramos con productos, elementos que se venden, que se encuentran, ¿no? En esta dimensión particular dentro de la tecnología, las herramientas que podemos usar en cualquier día, ¿no? Un libro tiene un diseño, un reloj, ¿no? Un celular, etcétera, ¿no? Cualquier cosa tiene un efecto particular dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, dentro de esta perspectiva particular, bueno, pueden haber diversas apreciaciones sobre lo que entendemos por el diseño, ¿no? Eh, una de ellas, bueno, de las que yo manejo por lo regular, por mi formación, mira, hago el paréntesis, bueno, sí, es que a lo mejor no lo puse ahí en la carta de presentación. Bueno, mi formación fue en comunicación y tengo una maestría en antropología, ¿no? Y van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el diseño? En la comunicación es un poco más obvio, ¿no? En la comunicación, pues bueno, eh,
cuando se trabaja en publicidad, en diseño de marcas, etcétera, pues bueno, se viene mucho a colación el diseño de producto, ¿no? El diseño de composición visual, ¿no? Un banner, etcétera, ¿no? En eso algo he de tener de experiencia por ahí, pero este, y bueno, dirán, pues bueno, la parte antropológica dentro de esto, ¿dónde converge, no? En la parte antropológica, bueno, hay un área de la antropología, bueno, el estudio humano, en donde se trabaja muchas veces la cuestión ergonómica, ¿no? La parte de la antropología física. Bueno, yo me he especificado más en otras dimensiones sociobiológicas, como la parte alimentaria, que también en la gastronomía hay diseño. Pero en general, cuando hablamos de diseño, es una forma de comprender dos palabras. Dice por ahí, creo que de algunas explicaciones desde el latino, las lenguas romances, ¿no? Diseño es como decir signo, ¿no? O sea, la palabra signo está dentro del diseño. Solamente que nosotros cuando escuchamos diseño, por lo regular, pues tenemos esta imagen muy clara de lo que es la cuestión visual, ¿no? Pero bueno, les decía precisamente, ¿no? Que de la parte ergonómica, pues obviamente la mayor parte de dimensiones desde donde partimos es el cuerpo humano, ¿no? Sobre todo para aquellos que son, creo que aquí hay compañeros que son de arquitectura, saben muy bien que los espacios corresponden, ¿no? A resolver problemas primero funcionales, ¿no? Desde el lugar donde nos encontramos, ¿no? El espacio de la casa, la altura, no es lo mismo construir una casa aquí en México que, que estoy pensando, por ejemplo, en Noruega, ¿no? Donde las personas son más altas, ¿no? Cuando ustedes se habrán dado cuenta, si es que han tenido la oportunidad de que cuando viene un extranjero, ¿no? Pues como que hasta se hace chiquito, ¿no? Aquí en las edificaciones, ¿no? Los hoteles a donde van, pues obviamente tienen una altura muy grande, etcétera, ¿no? Pero cuando van a una casa común y corriente, ¿no? En México, pues obviamente cambia el espacio, ¿no? Y en esa dimensión, pues bueno, la parte del diseño, ¿no? En la parte, por ejemplo, arquitectónica, pues tiene un sentido, ¿no? De manejar los espacios. Ah, tenemos una participación, Joel, adelante. Profesor, solo una pregunta. Es que unos compañeros me decían que ahorita tenían clase presencial en el campus y preguntaban que si se iba a quedar grabada la clase. Ah, sí, 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 se va a quedar grabada. Digo, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes, a lo mejor se les puede solapar un poco, a lo mejor en algunos casos de ustedes, porque bueno, es un grupo muy grande de 300, ¿no? Ustedes van a poder revisar la grabación. Y si no está, luego hay problemas luego para acceder a la parte de Blackboard, ¿no? En el registro, si no tienen el correo exacto, etcétera. Entonces yo lo que voy a hacer es mandarles también la liga, la voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces ahí también la van a poder revisar, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Y igual si hay alguna duda, ya sea, bueno, por correo a lo mejor va a ser un poco más complicado, pero igual yo creo que en el mismo canal de YouTube, ahí en la parte del foro donde hay preguntas y respuestas, igual pueden anotar alguna pregunta, cuestionamiento, etcétera, ¿no? La cuestión es que para un sistema a distancia, pues bueno, esto no es obligatorio per se, ¿no? Que tengan que conectarse a la hora, ¿no? Precisamente por eso estamos grabando. Entonces, sí, no hay ningún problema, ¿no? ¿Sale? Este, Gracias, profe. ok, adelante. Y bueno, pues lo que estamos viendo aquí, pues bueno, pensar en el diseño, por ejemplo, el diseño arquitectónico, pues bueno, corresponde a varios elementos que están, no solo, bueno, hay una parte que es funcional y que es funcional práctica, ¿no? Ahorita vamos un poco el centro que vamos a ver el día de hoy es precisamente dimensionar estas bases, ¿no? Entre lo práctico, lo funcional y lo simbólico, que tiene que ver, bueno, más bien la forma y la función, ¿no? En el diseño, ¿no? Que es una dimensión en general dentro de la vida cotidiana, ¿no?
porque, pues bueno, tratamos de aplicar el diseño no solamente a resolver la construcción funcional o del objeto necesario que se está desarrollando, sino que también estamos aplicando una dimensión de significado y una dimensión estética. Pero por estética no quiero que veamos la parte de ver lo estético como sinónimo de bello, ¿no? Sino estético como un efecto en el espectador o en la persona que observa o tiene contacto con el objeto, en lo cual va a generar sí un juicio de que le gusta o no le gusta, ¿no? Pero para adentrarnos en esto, pues bueno, vamos con las bases, ¿no? En general, de los principios generales del diseño, ¿no? Teníamos esta parte de la construcción arquitectónica, ¿no? En donde, bueno, pues aquí a veces se usa Blender, se usan algunos programas, Maya, ¿no? Para hacer proyectos y nos damos cuenta que, bueno, se hace una proyección del espacio, ¿no? Pero no solamente va a ser eso, sino que van a tener un estilo, una correspondencia, colores, ¿no? Que no solamente es la solución en términos prácticos del ser humano, sino que también va a obedecer incluso a factores eh, de significado, ¿no? O sea, pensemos en las grandes edificaciones de Mesoamérica, ¿no? O sea, hay formas de diferenciar, por ejemplo, entre una pirámide de Machu Picchu a una pirámide, por ejemplo, de la zona maya, ¿no? Aunque digan, bueno, los esotéricos, bueno, o algunas dimensiones que están alineadas, ¿no? A cierta correspondencia, etcétera. Sí, bueno, hay una correspondencia con los solsticios de verano y solsticio de invierno, ¿no? Que es un poco las iglesias antes tenían también un margen de cómo construirse. Pero lo interesante de esto es que se le abonan elementos que van más allá de lo funcional, ¿no? Entonces, actualmente, pues bueno, en las razones más prácticas, ¿no? Pues trabajamos con los espacios, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente cuando estamos trabajando, ¿no? Con una computadora y de repente pues vemos que ya me duele la espalda después de una hora, 15, bueno, a veces uno se da cuenta uno, pero pues no es una cuestión ergonómica, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, se resuelve lo funcional, pero también obedece también a cómo hacemos la silla, qué estilo le vamos a dar, etcétera, ¿no? Como un breve espacio epistémico dentro del área del diseño, pues el diseño, vuelvo nuevamente a la parte de la arquitectura, este, los arquitectos a veces no solamente trabajan con el espacio visual, sino también con el espacio sonoro. Obviamente los que nos hemos dedicado a la comunicación o a la producción audiovisual, pues obviamente también tenemos que ver estos elementos, ¿no? Si bien no somos así tan exactos, ¿no? Como en la parte de la construcción arquitectónica, por ejemplo, en Blender, ¿no? En donde, pues bueno, a veces nos tenemos que adaptar al espacio que rentamos, etcétera, para construir un foro, etcétera, en función de los instrumentos, como hay una acústica, ¿no? O sea, se desarrollan espacios acústicos. Digo, en la parte, por ejemplo, de la comunicación organizacional, los espacios de trabajo también deben tener una acústica asequible para que los empleados se sientan a gusto, ¿no? Bueno, sabemos que, bueno, la comunicación organizacional no es tan reciente en términos operativos, aunque lleva unos ya 30 años más o menos, ¿no? Pero ver como el espacio de donde vas a trabajar, pues a veces no se piensa mucho, pero es importante, ¿no? El diseño sonoro también tiene que ver con la construcción del espacio. Pero en todo esto el diseño sonoro también es como construir pues algunos elementos de generar o provocar algo, ¿no? Por ejemplo, pues eh, yo puedo poner un sonido, ¿no? O eh, puede motivar o no a la audiencia, ¿no? Pero eso es también una construcción en lo que se determina como la construcción del diseño sonoro, ¿no? Obviamente también hay diseño gustativo, ¿no? Digo, estuvo mucho de moda la comida molecular, ¿no? Bueno,
es complicada, ¿no? Pero en todo esto, toda la experiencia gastronómica, pues bueno, obedece el sabor, etcétera, ¿no? Hay un diseño no solamente en la parte visual, sino en la parte de cómo saben las cosas, ¿no? Y eso, pues obviamente a lo mejor no es el objetivo final, ¿no? Cuando desarrollan, cuando terminen un curso o la carrera determinada con el uso de estos conocimientos, pero está alrededor precisamente que el diseño por sí mismo es una construcción muy amplia, ¿no? Diseñar algo para resolver algo en función de un significado, ¿no? Que puede ser un significado práctico, un significado estético o representativo cultural, que es lo que viene en la parte del texto, ¿no? Obviamente también los aromas, ¿no? Existe todavía una dimensión muy particular, ¿no? De hecho, la gente que diseña hasta perfumes tiene que ver cómo funciona el pH con el cuerpo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Son reacciones humanas, ¿no? Aquí entra más directamente la emoción que la parte racional, pero también hay otra concepción. Bueno, si vamos viendo, vamos trabajando con los sentidos, ¿no? En la parte, por ejemplo, del diseño de modas, ¿no? Pues que es como también uno de los elementos más clásicos para hablar de diseño, ¿no? Que si lo vemos desde la parte socioestética, etcétera, pues bueno, sí hay una construcción de color, etcétera, de formas, pero no solamente tiene que obedecer a esta concepción, sino también de cómo vas a sentir la ropa, ¿no? El efecto sensible de la piel, ¿no? Con la ropa. Sí, obviamente como estamos muy dominados por la cultura visual, ¿no? Porque bueno, tiene que ver con toda una jerarquía de los sentidos, ¿no? Desde en donde predomina siempre la parte visual sobre otros. Pues obviamente impacta, ¿no? Pero me llama, por ejemplo, la atención el diseño de modas, puede decir una marca, ¿no? Por ejemplo, Zara, ¿no? Zara tiene, por ejemplo, una colección de ropa donde experimentan mucho con el material, ¿no? Pero a veces el material es antiergonómico, es antihumano, ¿no? O sea, tienen ropa de plástico donde no transpira la piel, ¿no? Y eso, por ejemplo, hasta genera problemas de higiene, ¿no? O sea, sobre todo cuando gran parte de la ropa tiene que ver con el sexo femenino, pues obviamente eh, puede generar infecciones, ¿no? Entonces ahí hay que, eh, si bien se diseña visualmente, pero no se diseñó en la parte corporal, ¿no? En la parte antropológica. O sea, en esta área, por ejemplo, de la antropología física, pues obviamente se dimensionan todas estas partes ergonómicas para que, bueno, en el diseño industrial, pues obviamente sean correspondientes, ¿no? Y obviamente, pues nadie, bueno, no que yo sepa, alguien ha demandado a Sara por un problema de estos, ¿no? Pero pues bueno, tú si de por sí estás viendo que la ropa es de plástico, pues sabes que, o por ejemplo, hay unas chamarras, ¿no? Que se ven muy bonitas, ¿no? En el corte, etcétera, pero en el calor obviamente está quemando, obviamente, casi la piel, ¿no? Y en el frío no sirven para nada, ¿no? Entonces, esa es una parte muy interesante donde a lo mejor no se está aplicando el diseño en la concepción antropológica, sino solamente en la concepción visual. Sin embargo, en la marca, en la dimensión, por ejemplo, que obedece un poco a la mercadotecnia, pues vende, ¿no? Esa es una concepción muy interesante, ¿no? Y bueno, pues pensando obviamente en la parte en que nos va a dominar, pues obviamente el gran impacto que domina en nuestra sociedad cultural, pues obviamente es la parte visual. La parte visual siempre nos va a dominar el impacto de contrastes de color, ya lo vieron, bueno, a lo mejor no da tanto para explicar en la materia, ¿no? La parte de la teoría del color sustractiva o aditiva, ¿no? Y todos los efectos de contraste, pero más allá de ver toda esa teoría, los colores tienen un impacto a partir de una visión retórica, ¿no? Por ahí lo vieron en una parte de la primera lectura, ¿no? En donde se dimensiona por ahí
la parte de Aristóteles se menciona muy escuetamente, ¿no? Porque se pueden hacer combinaciones de color que queramos, ¿no? Hay algunas que obedecen más a patrones culturales que van a tener un mejor impacto, pero es un patrón cultural, ¿no? Y ahí viene toda esta parte donde se mezcla o choca luego entre la psicología del color y la antropología del color, ¿no? Al final la psicología también es un proceso de adaptación conductual, ¿no? Donde, por ejemplo, en un velorio, pues obviamente el blanco en Oriente se acepta, ¿no? Aquí usamos más el negro. Y de repente, pues bueno, en estas teorías, ¿no? Psicológicas del color, ¿no? Del siglo XIX, donde se impacta, bueno, dice el rojo, motiva el hambre, etcétera, son muy relativos, ¿no? Ahí a lo mejor lo que tendríamos que aplicar es factores estadísticos de a quién le impacta más un color, etcétera, ¿no? Todos estos efectos que a veces que ya ni siquiera el marketing ya los usa, digo, cuando trabajamos con una marca, pues llega la marca y resuelves, ¿no? O sea, de hecho, desde el punto de vista retórico impones un color, ¿no? Sí tienen significado, ¿no? La correspondencia en donde hay una armonía del color, cuando es por ejemplo, el símbolo de Televisa, ¿no? Azul con amarillo, ¿no? Pues refleja los complementarios, ¿no? Y genera un equilibrio, ¿no? Entonces, de hecho, aquí yo mismo estoy usando una composición del color, bueno, ahorita con las diapositivas tengo aquí el azulado, ¿no? Pero no tengo mucha, bueno, tengo aquí pues algunos efectos de color, etcétera, ¿no? Pero eh, en- por lo regular en las producciones siempre se trata de buscar una armonía, no ser tan churrigueresco, pero si se es churrigueresco tendrá un sentido, ¿no? O sea, también lo que hay que definir es que no hagamos colores a lo loco, ¿no? Sino que tengamos pensado, o sea, en el efecto barroco, pues bueno, tiene un efecto de impacto, o sea, por ejemplo, los vestidos, ¿no? Tradicionales mexicanos a veces tienen mucho color, pero es porque tiene una intención, ¿no? De llamar mucho la atención, el colorido, la fiesta, etcétera, ¿no? O sea, hay representaciones culturales con ello. Pero si tú quieres ser muy sobrio, ser muy minimalista, pues obviamente para dar tranquilidad, o sea, ustedes verán que los salones de clase, por ejemplo, o sea, son blancos o son grises, ¿no? Para que no llamen mucho la atención. O sea, tiene un impacto, ¿no? En esa parte, ¿no? Ahí es parte también del diseño arquitectónico en función del espacio educativo, ¿no? O sea, tiene una correspondencia. Y en todo esto, pues bueno, obviamente veíamos ahí la semana 2, ¿no? La parte del diseñador, ¿no? El diseñador al final, aquí entran muchas cosas en donde a veces tendremos que definir, ¿no? Este, cómo de alguna manera, ¿no? Eh, qué es lo que estamos resolviendo, ¿no? Eh, o sea, el diseñador, bueno, a veces la carrera del diseño a veces no da tiempo de ver tantas cuestiones teóricas, sino más bien a veces van más a lo práctico, ¿no? Y hay veces que todo el análisis psicológico de los colores, la intención, siempre lo hace otro departamento, ¿no? Como que siempre en los departamentos de publicidad, etcétera, siempre hay un departamento de creativo y hay un departamento donde se toman las decisiones, ¿no? Hay veces se entremezclan, ¿no? Por lo regular tenemos esta visión muy mánica, ¿no? De como que el centro de la gente que está diseñando la publicidad, como si fueran los que van a controlar el mundo y que van a aplicar ¿cómo se llamaba esto? La psicología subliminal, etcétera, que no funcionó para nada eso. Este, realmente se cree como si los publicistas estuvieran en un salón de toma de decisiones donde van a dominar el mundo, ¿no? No, realmente en términos prácticos llega el cliente, ¿no? Tienes que resolver esto y hay veces donde más o menos se toman las decisiones rápidamente, ¿no? O sea, se hace todo a veces muy express y se le manda al departamento de diseño. Obviamente, pues ya más o menos la información que tiene que cumplir el trabajo, ¿no? Qué son los efectos de la misión, la visión, todos los efectos de la construcción de la identidad corporativa en función del producto, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, toda esta serie de elementos, entonces estamos tratando de determinar que el trabajo del diseño
si bien tiene una actividad a veces de una persona, pero depende, ¿no?, de un equipo de trabajo. Y en este sentido, ¿no?, la dimensión de la construcción, ¿no?, del diseño, pues va a estar mediada también por esta particularidad. O sea, ¿qué es lo que a veces luego nos cuesta trabajo, no? Trabajar en equipo, ¿no? Más sobre todo cuando estamos por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿no? Materia a distancia, etcétera, ¿no? Y trabajar en equipo, pues, a menos que conozcas a las personas, ¿no? Ya directamente, pues ya lo haces, ¿no? Pero digo, en este caso, en esta materia, pues no sé, no habrá un trabajo en equipo, pero es un buen ejemplo de que hay veces en que hay muchos diseñadores que a veces quieren trabajar unidireccionalmente, ¿no? Con su idea, el creativo, ¿no? En esa parte. Y hay veces que tiene que depender en función de resolver lo que quiere el cliente, ¿no? No olvidemos que toda esta cuestión tiene que ver con el negocio, ¿no? O sea, finalmente es un trabajo y muchas veces en la cuestión empresarial depende cuál sea el efecto visual, todo esto, la correspondencia, ¿no? Por ahí ya en la parte que revisaron de esta semana, pues obviamente viene la parte de los logotipos, ¿no? Que hay todo hay o sea, no quiero entrar en detalles en toda esta terminología, ¿no? Que hay imagotipos, logotipos, isologos, etcétera. Eso ya se puede revisar muy fácil, por ejemplo, en un Wikipedia, ¿no? Pero tomando en cuenta este tema, por ejemplo, de la construcción de un logotipo, hay veces en que pues hay mucha gente de publicidad que se hace en la parte práctica, no en la parte tan específica de los términos, ¿no? Y que a veces luego le confunden un imagotipo con un logotipo, ¿no? Pero el logotipo sí tenemos en claro que tiene que ver con la letra, ¿no? O sea, con cómo se construye la construcción. Pero lo interesante de esto es que, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, de Volkswagen, y que ya se convierte como una especie como simbólica, ¿no? Hasta como una figurita muy interesante, pero es una B y una W, ¿no? Entonces, o la M de McDonald's, ¿no? También tiene un efecto ya casi simbólico, ¿no? O sea, ves el elemento y ya lo abstraes una manera cultural muy introyectada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahí cuando estamos viendo esta parte es que ya es una dimensión de significado, ¿no? O sea, más allá de en la construcción publicitaria, ¿no? O sea, hay dos elementos que más allá, bueno, resuelve la parte práctica de identificar la marca y la parte simbólica en construir algo, ¿no? En esta dimensión muy particular. Eh, Donde cada vez que veamos, ¿no?, este elemento de la Volkswagen, vamos a identificar o correlacionarlo significativamente con la construcción de los autos, ¿no? Aquí en México, pues obviamente es una marca muy querida, ¿no? Sobre todo en Puebla, ¿no? Y por dos automotores, ¿no? Que es lo que les decimos el bocho, ¿no? Este, el, lo que es el sedán, ¿no? Y lo que llamamos la combi, ¿no? Ya no me acuerdo cuál es el nombre, bueno, pero en fin, en ese sentido lo relacionamos muy básicamente, ¿no? En todo esto, vamos a entrar aquí a una parte más teórica, ¿no? Este es un poco hablar de la parte que nos revela la parte del conocimiento y la función del diseño, ¿no? Tenemos dos elementos básicos, ¿no? Y es como hasta una dimensión hasta metafísica, filosófica, pero es práctica al fin y al cabo, ¿no? Que hay una relación donde estamos construyendo un objeto, ¿no? Ahora ya se pone hasta, bueno, aun cuando hablemos, por ejemplo, en la cuestión digital, ¿no? Pues ahí hasta se plantea que, bueno, hay objetos digitales, ¿no? Pero al fin y al cabo hay una relación donde se construye algo, ¿no? Fuera de nosotros, ¿no? Hay una construcción práctica y esta construcción práctica pues puede obedecer precisamente a resolver algo que está ahí pendiente en la vida humana, ¿no?
O sea, si yo construyo una silla, ¿no? Pues es para sentarse, ¿no? Aunque haya personas que a lo mejor se sienten por con una piedra, ¿no? Etcétera, pero la silla tiene una función práctica, ¿no? Sin embargo, la misma silla podrá tener una dimensión muy particular de estilo, ¿no? Ahí intervienen dos elementos que tienen que ver, uno con el objeto, que es la representación de la silla, porque pueden haber sillas de X dimensión, pero también una condición estética, que si te gusta el estilo o no te gusta, ¿no? Pero eso tiene que ver más con el sujeto, o sea, con la persona que lo está viendo. Y ahí hay un elemento que tiene que ver con lo teórico, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento que tenemos directamente con esos elementos, ¿no? Bueno, estos son elementos que por ahí derivan de interpretaciones semióticas, ¿no? Aplicadas al diseño y al arte, ¿no? Pero vamos a ver, voy a compartir ahora este, la pizarra en blanco, este, en donde tenemos, por ejemplo, vamos a tener, voy a pintar, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy básico, ¿no? Bueno, yo lo pinté de azul, pero bueno, no importa, ¿no? Tenemos una olla, ¿no? De X material, bueno, le voy a cambiar el color, a ver si me lo deja. Sí, de negro. Lo voy a pintar sobre esto. Uy, a ver, vamos a partir. Bueno, aquí no sé qué pasó con la pantalla, pero vamos a usar el pincel. Está muy grande esto. Que no me está dando todas las opciones. A ver, tenemos una olla de barro, ¿no? Y pues bueno, su función práctica pues es que simplemente esto podamos poner agua, ¿no? Poner un líquido, ¿no? Sin embargo, en algún momento, ¿no? Alguna persona, pues obviamente para poder cargar la vasija, ¿no? Pues obviamente se le ocurrió ponerle unas agarraderas, ¿no? Entonces, aquí se está cumpliendo en el fin más o menos de saber que esto es una olla, ¿no? Pero en este sentido ya tiene que ver una función práctica, ¿no? Eh, una olla con agarraderas, ¿no? Aquí obedece a una dimensión directa, ¿no? De la cuestión de diseño, ¿no? O sea, y además, ¿no? No hemos visto que, bueno, dentro de ciertas perspectivas, esto va a tener un valor, ¿no? Un valor de uso. O sea, tiene un valor de uso en función luego de una mercancía, ¿no? O sea, en cualquier sistema de intercambio, ¿no? Pero es una función, ¿no? Una función práctica, humana, material, ¿no? Y dentro de otra correspondencia, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Que esa misma olla, ¿no? Pues a lo mejor yo ya la tengo con las agarraderas, ¿no? Pero a alguien se le ocurre pintarla, ¿no? Darle aquí una figura, etcétera, ¿no? Aquí ya corresponde a una función, a una doble función, una función estética, en donde esta correspondencia va a tener también un símbolo, se va a convertir en una
función simbólica. ¿Por qué? Porque no solamente el hecho de pintar, ¿no? De alguna manera, ahora sí voy con el pincel, ¿no? Voy a ponerlo de amarillo. Vamos a ver si este, puedo ponerlo de otro color. Bueno, rojito. Tenemos ahí un color, ¿no? Un contraste, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, aquí obedece a dos cuestiones, ¿no? Una cuestión en donde uno opera inmediatamente, ¿no? En la representación a lo mejor cultural, pero también en la apreciación, es una apreciación cultural. Bueno, aquí hay muchos libros de estética, ¿no? Sánchez Vázquez, por ejemplo, habla de apropiación, ¿no? Que es una apropiación cognitiva, etcétera, pero, o materialista, ¿no? Pero como Katia Mandó, que a veces señala, ¿no? Pues en la dimensión prosaica, en la estética de lo cotidiano, dice, pues, aunque hay un estilo, ¿no? Que yo puedo entender que este, puede o no gustarme, pero sí corresponde a una cultura, ¿no? Ahí es donde muchas veces se pone en tela de juicio precisamente la dimensión de una estética funcional, ¿no? Donde pues de algún modo este, vamos totalmente direccionando el campo, ¿no? En donde las teorías sobre lo bello, etcétera, pues tienen una correspondencia cultural, ¿no? Donde desafortunadamente en la cultura occidental la belleza se ha construido desde un punto de vista escandinavo, ¿no? Por ejemplo, en la parte del cuerpo, ¿no? Donde incluso para los que, pues obviamente vienen de la parte gráfica, ¿no? Pues obviamente cuando construimos un cuerpo humano, ¿no? Pues obviamente medimos las cabezas, etcétera, ¿no? Una construcción totalmente antropométrica, ¿no? A partir, por ejemplo, de del margen occidental, ¿no? Que realmente, por ejemplo, si miden ocho cabezas, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí se me alarga un poco con el lápiz, pero bueno, de algún modo, o sea, estamos viendo esta doble dimensión, ¿no? La forma, eh, que hay elementos aquí de forma y elementos de función también, o sea, en cada uno de los dos elementos hay un elemento de forma, en cada uno de los dos, ¿no? O sea, estos también están aquí y estos también están acá, ¿no? O sea, hay una forma, ¿no? Que va a determinar una función. Y pues bueno, en ese sentido es como el diseño va a ir interviniendo en todo esto, ¿no? Y hay muchas interpretaciones. Podemos decir que, bueno, esta función del valor de uso entre la parte estructuralista se le podría decir como un primer nivel informativo. eh, es que parece un acento, lo borramos. Y está una dimensión simbólica y una dimensión en términos de un señor que se llamaba Roland Barthes, obtusa, un sentido obtuso, que en realidad es estético. O sea, hay una parte informativa. Esto sirve pues para llevar agua, ¿no? ¿No? Y la parte simbólica tiene un efecto con la cultura, con en dónde está ese contexto, y me puede o no gustar. Entonces ahí en la dimensión, por eso hablo más de la estética en función de lo que es la sensibilidad, ¿no? Eh, también esta condición va a tener algo que se llama topos, ¿no? O un lugar común. O sea, si yo veo, por ejemplo, no sé, una figura de Grecas, ¿no? A lo mejor lo puedo asociar,
con la Mixteca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es, para los que les gusta la historia del arte, pues bueno, uno tiene que identificar las características muy particulares con las que se construyen estos elementos, ¿no? Y aquí obviamente van a haber valores ideológicos, ¿no? Cómo piensa la gente, etcétera, ¿no? Hay una condición que va de lo material a lo ideológico, ¿no? O sea, y es la manera en que en algún lugar cultural, ¿no? Pues obviamente tiene una correspondencia con esto, ¿no? Entonces, en realidad, pues bueno, la dimensión que estamos ahorita viendo, ¿no? Es que al final de todo este trayecto, ¿no? Es que nosotros podamos, pues, comprender, ¿no? De algún modo que hay una función, ¿no? En todo lo que hagamos, ¿no? En todo lo que nosotros diseñemos. O sea, va a corresponder precisamente con la funcionalidad, pero también con una funcionalidad, pues, que tiene que ver con la estética. ¿Cómo voy a sensibilizarme yo con eso, ¿no? Entonces, desde esa medida, ¿no? Pues bueno, hay muchas correspondencias en cómo elaboramos las cosas, el color, ¿no? Para los que están más afianzados en la parte del diseño industrial, pues obviamente tienen que ver materiales, ¿no? Y la eficacia sobre todo en costos, ¿no? ¿En qué te va a costar, por ejemplo, construir una taza con cierto material, ¿no? O una silla, ¿no? Si vas a usar madera o metal, ¿no? Entonces, hay toda una correspondencia ahí muy, muy interesante ya en la función de la eficacia para en donde puedo tener la misma eficacia simbólica y la misma eficacia pues de estilo, bueno, tomando en cuenta que ya se resuelve la parte funcional ergonómica, ¿no? Pero ¿cómo lo resuelvo ahí en términos de producción? Digo, es un elemento que ustedes verán adelante en los términos que más o menos corresponden a la materia, ¿no? Pero que en realidad pues da pie, ¿no? Cuando estudiamos a distancia pues nos da pie a que hay muchas cosas que las deberemos de ir profundizando si nos interesa mucho esa área de conocimiento, ¿no? Aquí hay bibliografía que, pues bueno, también la tienen ahí referenciada en el corpus ahí de los materiales generales, ¿no? Del material general que no, eh, que bueno, los voy a compartir, ¿no? En las siguientes sesiones, por ahí debo tener alguna copia de el de Adondis, la sintaxis de la imagen, que esto es más como la parte de composición. Miguel Roca, que este es un texto como donde se señala toda esta parte teórica de la construcción del diseño, también aplicada también a espacios arquitectónicos, ¿no? Este es un texto totalmente semiótico, esta es una recomendación también, ¿no? Es totalmente semiótico el asunto, pero la idea es que, bueno, de aquí de algún modo, pues podamos ir dimensionando pues toda esta cuestión, ¿no? En la particularidad con la cual nosotros pues vamos construyendo pues pues esta parte teórica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? La, la cuestión es que, pues bueno, ustedes también eh, pues generen sus preguntas, ¿no? Sus, sus comentarios, ¿no? Ya antes de cerrar la sesión, no sé si alguien de ustedes tenga alguna duda o pregunta, ¿no? Estoy viendo aquí en la pantalla, bueno, en el chat, ¿no? No sé si entendieron bien esta parte, ¿no? Entre ver la forma y la función. Es un sentido muy claro, muy básico, pero que obedece, es una base fundamental, ¿no? Cuando nosotros diseñamos algo, en que primero trabajamos con el objeto en términos ergonómicos, un significado de, por decirlo, ergonómico, y por otro lado, pues la parte funcional, ¿no? O sea, es totalmente aplicado, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, ¿todo bien? Ok, estoy viendo que, pues bueno, están asintiendo, ¿no? Eh,
pues, ok, bueno, no sé, alguna duda, pregunta, todo claro. Bueno, que no sea de margen operativo. Bueno, en la parte operativa ya saben que, bueno, creo que ya está muy marcado toda esta parte funcional de la plataforma, etcétera, ¿no? Los tiempos, etcétera, ¿no? Las semanas, pues bueno, pues, no creo que tengan algún mayor problema, ¿no? Pero, pues bueno, también haciendo la correspondencia, ¿no? En todo esto, ¿no? Este, ¿Ninguna duda? Ok, pues parece que entonces, pues, si no hay ninguna otra duda, entonces, pues, daríamos por terminada esta sesión. Espero que les haya servido eh, pues esta pequeña charla. Digo, no sé, bueno, no puedo mencionar a todos porque sí son bastantes, pero nada más en esta dimensión. Bueno, digo, no es una cosa de tomar asistencia, ¿no? Pero sí siempre me da gusto que se conecten. Agradezco que lo hagan porque luego muchas veces la agenda de todos para coincidir es complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, ¿no? Digo, ahora sí que cuando no hay preguntas, ¿no? Este, Parece como que sonan ahí los cuervitos que no pasa nada, ¿no? Pero, pues bueno, entonces, eh, estamos en contacto. Muchas gracias por su asistencia y pues entonces, estamos en contacto. Ya saben que pueden contactarme sin ningún problema. Y pues bueno, de todas maneras, seguimos ahí en contacto, ¿no? Gracias y hasta luego. Gracias, profe, que tenga buen día. Igualmente, linda semana.